Buenas tardes, profe. Si ven este pequeño cuadro que les acabo de poner, vamos a empezar hoy con lo que es el motor trifásico. Así a grandes rasgos, no vamos a entrar todavía mucho a ver cálculos y demás. Sí debemos de ver qué ecuaciones podemos utilizar, pero bueno, eso es independiente. Ya probablemente la semana que entra hagamos ya cálculos de motores. Bien, el motor trifásico se divide en dos grandes grupos. Y más o menos como el 70% de la cantidad de motores trifásicos que se hacen y que están circulando en las empresas, en las industrias, es del tipo asíncrono. Y dentro de ese gran grupo del 70%, más o menos como el 55-60% de motores asíncronos son tipo jaula de ardilla. El resto es rotor de banado. ¿Por qué? ¿Por qué el rotor de banado es tan poquito, es tan pequeñito? Pues porque necesita muchas cosas para poderlo echar a andar. Ahorita es lo que vamos a ver el día de hoy. Y comúnmente el motor rotor de banado, digo, aunque se oiga largo el nombre, es motor trifásico asíncrono rotor de banado, así se llama. Comúnmente es de 6 terminales en el estator y 3 terminales en el rotor. Precisamente son estas 3 terminales que están en el rotor la que lo hacen muy especial y muy costoso. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos echar a andar este elemento, necesitamos arranques especiales, o sea, sistemas de arranque. Entiéndase, sistemas de arranque son los que permiten que la máquina se pueda conectar a la línea. Las 6 terminales son también muy especiales. ¿Por qué? Porque son de mayor capacidad conductora. Hay veces que hasta podemos encontrar 3 cables en una sola terminal. ¿Por qué? Por la gran cantidad de corriente que va a consumir la máquina. Por lo tanto, necesitamos un medio de arranque especializado, no es cualquiera. O sea, no puedo agarrar las terminales, conectar el motor, llámese en estrella o en delta, que es la clásica conexión del motor trifásico, y conectarlo directamente a un contacto trifásico. No, no se puede. Necesita hacerlo a través de un medio de arranque especializado. ¿Cuáles son esos medios de arranque especializados? Se les denomina de tensión reducida. Y hay muchos métodos. Hay como 5 métodos. Más adelante vamos a verlos así de forma muy general. Ahora, el 60% de motores son asíncronos, que están en la industria son asíncronos. Ese más o menos es un 10, 15, 55, 60. El asíncrono jaula de ardilla, el cual puede tener 3, 6, 9 y 12 terminales. Aquí es donde se nos complica cómo carambas puedo hacer la conexión. Y otra, debo de seguir una secuencia de conexión. O sea, porque no puedo conectar arbitrariamente 1,7, 3,6, 9,12. No, no se puede. O sea, tengo una secuencia de conexión. Por lo tanto, necesito a fuerzas un procedimiento para realizar la conexión. Ahora, ¿qué pasa si no tengo las terminales marcadas o identificadas? Se nos complica mucho la conexión. Tenemos que hacer una prueba que esa prácticamente finalizando el semestre voy a tratar de dárselas. Probablemente hasta la grave en la escuela si es que tenemos chance de poderlo hacer. Se las grabamos en la escuela, ¿para qué? Para podérsela subir o bien transmitirla directamente desde ya para que observen cómo se hace. Porque si es necesario, más cuando son máquinas de 9 y de 3 terminales. Hay veces que se nos pierde, o sea, llega un tarado y cortó las terminales. Comúnmente pasa eso, ¿eh? Porque creen que los numeritos están de más. No, tienen una razón de ser. Es la identificación. Y eso es lo que ahorita vamos a analizar. ¿Por qué se da esa identificación? ¿Para qué la necesito? ¿Cuál es el sentido de dicha identificación? Eso ahorita lo vamos a ver. Bien. El otro tipo de motor, que es el que menos se utiliza. ¿Por qué menos se utiliza? Porque este necesita 2 corrientes, alterna y continua. Alterna para el estator, continua para el rotor. El hecho de tener un sistema en corriente continua implica ya costo. ¿En qué sentido el costo? En tener un sistema de rectificación especializado exclusivamente para el motor. ¿Por qué exclusivamente para este tipo de motor? Porque la corriente que va a consumir es muy alta. Por lo tanto, yo necesito tener a fuerzas una sola cometida en corriente continua para este tipo de motor. Imagínense si tenemos 4, 5, 6 motores. Entonces necesito 5, 6 sistemas de corriente continua y eso me eleva el costo de mi instalación. Un rectificador es muy costoso.
Dejen tenerlo, dejen comprarlo, es más, ustedes lo pueden hacer, lo pueden diseñar a través de lo que ya ahorita saben de electrónica, entonces ya lo pueden hacer. Pero ojo, el hecho de darle mantenimiento a una parte en continua y a otra parte en alterna me eleva el costo del motor. No nada más es el hecho de comprarlo y ya ponerlo, instalarlo, no. Ese quizás sea el costo más bajo. Necesito un medio de control especial. En este caso necesito dos, este y este, de alterna y de continua. Necesito instalaciones especiales. Necesito arrancadores especiales. Por lo tanto, me va complicando. Ahora, no se me confundan. Cuando digo síncrono, es un motor trifásico. Pero ojo, tiene un rotor de vanado monofásico. ¿Por qué se le llama monofásico? Porque es una bobina en 360 grados. Acuérdense de esa definición. Cuando decimos que una máquina es monofásica, significa que tiene en 360 grados un devanado, toda una bobina, distribuida en los 360 grados, en toda esta bobina, 360 grados. Cuando digo que es un motor o una máquina trifásica, o un devanado trifásico, significa que tengo en 360 grados tres bobinas. Significa que por cada fase voy a tener 120 grados de acomodo. O sea, en 120 grados acomodo todas mis bobinas, en otros 120 grados y en otros 120 grados. Eso es lo que significa trifásico. De ahí que surge una definición muy simple, pero muy necesaria para el motor trifásico. Ahorita la vamos a manejar. Aquí es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, estuvimos viendo relativamente yo, porque ustedes fueron quienes hicieron esa práctica. El rotor de vanado, hay trifásico. ¿Cómo lo identifiqué? Tres anillos. El rotor de vanado, ¿cómo lo identifiqué? Dos anillos. Esa es la diferencia entre ambos rotores. A partir de ahí yo puedo identificar el asíncrono y el síncrono. El asíncrono rotor de vanado y el síncrono rotor de vanado. Ojo, aquí quiero hacerles mención de algo muy importante. Cuando estoy trabajando motor síncrono, se dice por características de operación que no tiene par de arranque propio. Ahorita van a ver por qué. Cuando yo digo que no tiene par de arranque, cuando no tiene par de arranque propio, par de arranque, ¿qué significa eso de par de arranque? La fuerza al momento de iniciar operación. Eso es el par de arranque. ¿Por qué se dice que no tiene par de arranque propio? Ah, porque primero arranca como asíncrono. Es decir, primero conecto la corriente alterna al motor. Para que todo motor de corriente alterna trabaje, ¿qué necesito? Que sea síncrono, es decir, la principal característica del asíncrono y de todo motor de corriente alterna, ojo, todo motor de corriente alterna, es el campo magnético giratorio. Esa es la clave. Entonces, para que el motor síncrono pueda empezar a operar, primero trabaja como asíncrono. Ya trabaja, empieza a generar velocidad, ya desarrolla su velocidad. En ese instante, ya que arrancó, conecto el sistema de corriente continua, lo subo, pulso un botón y arranca la parte de corriente continua. En ese instante el motor se vuelve síncrono, pero hasta ese momento, antes no. ¿Qué es lo que pasa con el síncrono? Significa que las dos velocidades, velocidad del campo magnético giratorio, o sea, esa es velocidad síncrona, así se le llama, velocidad síncrona, es la que me permite hacer todo este trabajo del par de arranque, el movimiento y demás. Esto significa, sí, solo sí, SR es igual a SS. Es decir, el motor se hace síncrono cuando esta velocidad síncrona es alcanzada por la velocidad del rotor. Cuando yo cierro las terminales del rotor, automáticamente crece el campo magnético interno y se igualan las velocidades. Por eso se llama síncrono, porque ambas velocidades son iguales. Esa es la clave. Pero ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y eso para qué me genera beneficios? Ah, pues porque no tienen, cuando yo le cambio carga, un motor, cuando está girando, en la flecha es donde yo le aplico la carga, va a mover algo, un engrane, una banda, una cadena, una polea. Por ejemplo, los elevadores utilizan mucho el motor síncrono. ¿Por qué? Porque si subo 10 personas y si subo una persona, la velocidad debe ser constante. Si yo meto 10 personas,
Pues, lógicamente, subirlas y bajarlas me va a generar mayor fuerza de arrastre. Si subo 10, que subo una. Entonces, si subo 10 y subo una, mi velocidad va a ser variable. No, necesito velocidad constante. Para eso le meto un motor síncrono a ese elevador, a esa plataforma que nos permite movimiento vertical. Por eso es que se utiliza. Imagínense si yo meto 10 personas y sube a 1000 RPM. Subo una persona y sube a 1500 RPM. Pues no, o sea, es una velocidad extremadamente variable. No, lo que necesito es que haya una velocidad constante para que el desplazamiento sea lo más suave posible. Por eso es que necesito este tipo de motor. Pero este tipo de motor es especial, muchachos. ¿Qué necesito? Necesito dos corrientes, alterna y continua. Y el motor, ¿cómo arranca primero? Con alterna primero y luego con continua. No puedo hacerlo al revés, primero meterle continuo y luego alterno. El motor se quema. ¿Por qué? Porque son muy grandes los campos magnéticos que hacen que se truene. Así de simple. Truenan los campos magnéticos. ¿Cómo truena un campo magnético? Pues truena la bobina. ¿Qué bobina? Pues la de alimentación. Llámese en alterna, llámese en continua. Ahora bien, en el rotor de Vanado, ¿por qué lo debo de incluir como asíncrono? Ah, porque trabaja por inducción. Achis, ¿cómo? Sí. Así como trabaja el jaula de ardilla por inducción, que también ese es otro nombre que se le da, la inducción en el cable de ardilla se da en aluminio. Así se los pongo nada más. AL, aluminio. Sí, pero en el rotor de vanado también se da la misma inducción, pero en devanado de cobre. Trifásico. ¿Sí? Significa que el mismo funcionamiento de jaula de ardilla se produce en el rotor de vanado. La única diferencia, ¿cuál es? Que son devanados de cobre. Y para que un devanado de cobre pueda sujetarse o someterse a cortocircuitos, necesita un cuidado especial. ¿Cuál es ese cuidado especial? Ese ahorita se los voy a proyectar. Observen. Les comparto una página, más bien una imagen. Permítanme tantito. Fíjense, muchachos. Oiga, profe, una pregunta. Sí, lo ¿No va a escucho. subir el apartado de asistencia para hoy, profe? No, ya no. Ah, ok, profe. Esa es mi única duda. Porque yo iba a contestarlo, No, ok, gracias. no, no está bien. Qué bueno que lo comentó. Qué bueno que lo preguntó. Sí, no, ya no. Ya como ya tengo el control de asistencia, pues ya fácilmente lo podemos trabajar así. Bien, observen, muchachos. Esta imagen que ustedes ven es el clásico rotor de vanado, pero el trifásico. Aquí observen el puntero, yo espero que alcancen a apreciarlo. Esta parte azulita es por donde entra el cable. ¿Qué cable? Los que van acá adentro. De hecho, son tres, es una pequeña ranurita que se hace sobre la flecha. Y esta permite entrar a dónde? A lo que son todas las bobinas de quién? Del devanado. El devanado trabaja más o menos así. Voy a borrar esto. ¿Sí? Yo espero que hayan podido copiar, repuntarlo, no sé. Bien. Recuerden, cuando tengamos mapas o cuadros o diagramas, esquemas, traten de capturarlo a través de la pantalla. ¿Sí? Hagan su capturita de pantalla y ya después lo pasan o bien lo pegan o bien hacen su carpetita en su compu, en su teléfono de las materias. Yo sé que sí pueden. Ustedes son duchos muy buenos para esto. Me voy a ir al rotor de vanado porque es uno de los más complicados. Ese es mi rotor. Aquí tengo un carbón, aquí tengo el otro carbón y aquí tengo el otro carbón. Bien. 1, 2, 3. El ángulo de desfasamiento que existe entre bobina y bobina es de 120 grados. De ahí la definición del sistema trifásico. Este es un carbón, pero este es un anillo. Es uno de los que están ahorita. Yo sé que lo están viendo en la pantalla.
si tenemos chance de verlo. ¿Sí? Estos tres son anillos. Pues da la casualidad que en el exterior, en el estator, voy a colocar la bobina. Ahí está una. Aquí está la otra. Y por último, esta bobina. ¿Esto cómo funciona, muchachos? Bien, voy a dejar de proyectarles el famoso rotor. Esos tres anillos son los cuadritos que en un caso sombre, ¿sí? Y que nos va a permitir la conexión al exterior. Estos anillos, 1, 2, 3, son los anillos rozantes. Esos están montados sobre la flecha. Ojo, este esquema, recuerden, los esquemas no son reales. Los esquemas son representaciones gráficas muy simples de las partes internas, de los equipos internos, de las características internas. Acuérdense siempre de eso. Nunca vamos a desarrollar imágenes físicas tal cual. ¿Por qué? Porque así nos vamos más fácil al entendimiento, porque así nos es más fácil trabajarlo. ¿Sí, muchachos? Bien. Muy bien. A ver. ¿Cómo funciona? Es igual que un jalo de ardilla. ¿Se acuerdan que les puse cuáles eran los pasos de cómo echar a andar un motor trifásico? Primero, ¿qué va a pasar? Primero, punto y guión. Tensión aplicada. Lógicamente, primero voy a conectar el motor. Este es 1, 2, 3. Esta es la 4, esta es la 5 y esta es la 6. Resulta ser que la conexión que voy a hacer es delta. Así como lo hicimos en generadores, o sea, en alternadores específicamente, también se hace aquí en los motores. 1,6, línea 1. 2,4, línea 2. 3,5, línea 3. Ahí está mi conexión delta. Aquí voy a obtener o le voy a aplicar tensión entre estos tres. Listo, no pasa nada. Cuando yo le aplico tensión, va a producirse una corriente de excitación. ¿Por qué se le llama de excitación? Porque va a hacer que las bobinas produzcan campo magnético. Acuérdense del término de excitación. Número 3. Se produce campo magnético giratorio. Ese campo magnético giratorio te va a provocar uno aquí, otro acá, y así va a ser la apariencia de que esto empieza a girar el campo magnético. Ya que empieza a girar el campo magnético, estos son los efectos en el estator. Acuérdense. A partir de aquí empiezan los efectos en el rotor. Número 4, se produce fuerza electromotriz inducida. La voy a poner como I latina. Fuerza electromotriz inducida. ¿En dónde? En el rotor. ¿En dónde? En las bobinas. Aquí va a haber la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque hay un campo magnético que está variando. Tengo un conductor. ¿Qué va a pasar por esa variación de campo magnético en el conductor? Una tensión inducida. Voy a borrar esta gariboleada. No me interesa tenerla ahorita. En el motor rotor de Vanado difiere a partir de aquí con el jaula de ardilla. ¿Por qué? En el jaula de ardilla, de acuerdo a lo que les di la semana pasada, en el jaula de ardilla, a partir del punto 5 se producía corriente. Ahí no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Porque este y este están abiertos. ¿Sí se fijan? O sea, este y este está cerrado. No, este y este están abiertos. Con este están abiertos. No están funcionando.
Por lo tanto, el paso número 5, como en un jaula de ardilla, ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque está abierto. Está abierto el rotor. ¿Qué debo de hacer? Cerrar el circuito eléctrico. ¿Cómo cierro el circuito eléctrico? Pues simplemente puedo meter entre este y este un cortocircuito. De ahí el nombre también de cortocircuito. La diferencia con respecto del jaula de ardilla es que este cortocircuito, ¿dónde se produce? En un material de cobre. Aquí es donde viene la primera dificultad. Estos anillos rozantes que tengo aquí deben de ser de una capacidad de conducción especial. ¿Por qué? Porque la inducción que produzco aquí es muy alta. Si aquí le estoy metiendo 220 volts, más o menos aquí voy a producir 200 volts en estas bobinas, 150, 200 volts. Esto que estoy teniendo aquí es como un transformador. De hecho, el motor de inducción también se le llama principio de funcionamiento de un transformador giratorio. Funciona igual. Primero un campo, induce otro campo. Sí, pero para que induzca el otro campo, estos tres carbones que hacen contacto con los anillos rozantes deben de estar conectados. Espero que se alcance a apreciar a un reóstato trifásico. Esta va para acá, esta va para acá, y por último, esta va acá. Cuando yo tengo conectado este reóstato trifásico, el reóstato trifásico va a tener un brazo que va a unir a los tres reóstatos. Ese es mi brazo. Mi brazo es deslizable. Aquí tengo la máxima resistencia. Aquí tengo la mínima. Si yo lo pongo aquí, provoco el cortocircuito que necesito. Pero ojo, si lo tengo hasta acá, tengo una resistencia y una bobina en serie. Tengo un circuito RL. Aquí también tengo un circuito RL. Y aquí también tengo un circuito RL. Por lo tanto, voy a tener alta resistencia y alta reactancia. Por lo tanto, cuando empieza la inducción, resulta ser que ya está el circuito cerrado. Ahora sí empieza a haber una pequeña corriente. Empieza a fluir la corriente. Bla, 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 bla. Perfecto. Hasta que cierro el rotor, hay corriente. Corriente de rotor. Paso 5. Paso 6. Campo magnético en el rotor. Porque ¿qué produce la corriente en la bobina? Un campo magnético. Este campo magnético se opone a la causa que lo produjo. El campo magnético giratorio va a encontrar una interacción con el campo magnético del rotor. ¿Qué se produce? Par de fuerzas. ¿Qué se produce? Giro. Entonces significa que el motor rotor de venado, a fuercitas necesito ¿qué? Un rotor. Ya que el motor alcanza su velocidad, muevo el brazo, lo muevo hasta acá. Ya lo coloco aquí. Cuando lo coloque aquí, dejo de provocar caída de tensión. Fluye la corriente más grande. Entonces el motor alcanza todas sus potencialidades. Desarrolla toda su velocidad, consume toda su corriente. Ese es el problema del motor rotor de venado. Esa, nada más. Que necesita fuerzas, un medio que conecte el rotor. Si no existe ese medio, el motor no funciona. Ahora bien, muchos dicen, pues ponle un corto. Sí, le puedo poner un corto. Pero el cortocircuito entre estos tres anillos rozantes, entre los tres carbones que salen de la máquina, puede provocar que se produzca ya sea un daño en el rotor o un daño en el estator. ¿Por qué? Porque la interacción magnética es tan grande
que consume mucha corriente. Cuando consume mucha corriente, las bobinas se pueden quemar. ¿Cuáles? Tanto las del rotor como las del estator. Ese es el problema de este tipo de motor. Por eso es que es más costoso. ¿Por qué? Porque necesito un medio de arranque y necesito controles en el arranque. Es decir, necesito verificar que esto siempre esté en máxima resistencia. Que tenga la conexión específica. ¿Para qué? Para que pueda arrancar adecuadamente. ¿Qué pasa si yo cambio la polaridad de una de estas? El motor se quema. ¿Por qué? En el punto 3 que tenemos allá, los efectos del estator contra los efectos del rotor. Primero, los efectos en el estator. Debo de generar un campo magnético giratorio. El campo magnético giratorio tiene esta peculiaridad de sentido. Si yo lo invierto, se opone. Por lo tanto, si supuestamente va positivo, positivo y de repente es negativo, aquí se frena. Pero ojo, esta se opone a esta. Cuando esta se opone a esta, son dos vectores de corriente. Como son dos vectores de corriente, pueden provocar que las bobinas se lleguen a quemar. Por lo tanto, debo de verificar siempre cuál es mi seriación de terminales. La seriación de terminales es esta. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Para el circuito delta, y digo eso ya dentro de poco lo van a memorizar, 1 con 6, 2 con 4, 3 con 5 se juntan. Siempre se unen. Cuando es estrella, 4, 5 y 6 se juntan. 1, 2 y 3 alineen. O sea, esa es la conexión de toda la vida y así lo vamos a manejar. Esa va a ser nuestra conexión. Igual en el estrella, ¿qué pasa si en lugar de ser 1 a la línea y 4 al neutro, los invierto? Pasa lo mismo. Se produce este efecto y se puede llegar a dañar las bobinas del estator. Lógicamente, evitamos que el motor arranque. Se daña para acabar pronto. Así de simple. ¿Dudas, muchachos? Este sería el funcionamiento del motor rótulo de Banach. Es un sistema trifásico, pero en los dos, tanto en el estator como en el rotor. ¿Dudas? ¿Quieren capturar la pantalla? Adelante. Este se llama reóstato trifásico de arranque. Y este nada más se utiliza para motores rotor de vanado asíncronos, porque hay motores rotor de vanado síncronos. Bien, ¿alguna duda? Si tienen dudas, pregunten, por favor. ¿Qué dice en la parte de la derecha del 5, 6 y 7 y 8? 4, tensión inducida. Ajá. 5, si está abierto el rotor no hay corriente, pero si cierra el rotor hay corriente en el rotor. 6, campo magnético en el rotor. 7, par de fuerzas. Y por último cuando se produce el 7, este va a producir el último que es el más importante, el famoso giro. Ahí está. Listo. Perfecto. ¿Alguna duda más, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Permítanme. Al toque. Ok. Muy bien. Esto sería cómo funciona un motor trifásico de rotor de vanado o rotor bobinado, como quieran. Si nosotros lo comparamos con el jaula de ardilla, pues es más complicado esto, porque en el jaula de ardilla no tengo necesidad de conectar nada en el rotor. Por eso es su habilidad, por eso es su ventaja, por eso es que nos permite a nosotros hacer muchas cosas. Muchísimas. Cosa que el rotor de vanado, un poco más complicado. Bueno, no poco, mucho más complicado. Ahora bien, para poder conectar un motor, llámese el trifásico,
jaula de ardilla, llámese trifásico, rotor de vanado o síncrono, necesito seguir ciertas características. Necesito saber un dato importantísimo. Independientemente de que si es estrella o delta, o sea, eso olvídenlo. Lo que necesito saber yo es este dato. De hecho, son dos. Número uno, para conectar un motor vamos a poner qué necesito saber. Para conectar un motor. Porque muchas veces nos vamos con la finta, pues lo podemos conectar en delta o en estrella, perfecto. Pero para poder lograr esa conexión, ¿qué necesito saber? Número uno, tensión de bobina. Y número dos, potencia mecánica. Lamentablemente vivimos en América y las normas de la NEMA y del ANSI nos rigen. Y de hecho en América del Norte, si viviéramos, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Uruguay, a ellos los rigen muchas normas europeas. NEMA no los rige. Entonces, lógicamente, ellos trabajan de otra forma. De hecho, hay países del cono sur que trabajan tensión al neutro 220, tensión de línea 380, como Europa. Así son, pues ni modo, les tocó la de ganar. De hecho, hace muchos, más o menos como por el 69, 68, aquí en México se manejaba tensión de 50 Hz a 220 volts. Hace muchos años. ¿Qué pasó? Pues se tuvo que cambiar. Hubo de hecho un trabajo de cambio de frecuencia. ¿Y saben por qué se hizo este mugroso cambio de frecuencia? Nada más para venderle tensión eléctrica generada en las plantas productoras de energía eléctrica del norte para podérselas vender a los gringos. Por eso es que nos obligaron a hacer ese cambio, pero la mayoría de las tensiones que se generaban aquí en México eran del sistema trifásico 380-220. No había tensiones a 220. Lógicamente, con el tiempo, bueno, se tuvieron que ir adaptando, en fin. Una de las plantas más antiguas que tenemos es la planta de Nuevo Necaxa. Esa data de 1895-96, cuando se inicia su diseño, su trabajo de construcción, y se termina más o menos como por 1905. A partir de 1905 empieza a trabajar a generar energía eléctrica. De hecho, dentro de la planta son 4 generadores Siemens-Halske, así se llaman Siemens-Halske. Esos alternadores trabajaban a 50 Hz, o se generaban a 50 Hz y trabajaban a 220 volts. De hecho, la primer subestación es la subestación 0, la que está ahí en Nonualco, ahí por donde está la terminal del suburbano, a unos cuantos metros, espaldas, está la subestación 0. De Nuevo Necaxa llegaba la energía a ese lugar. Digo, pasando por diferentes centrales o subcentrales ahí llegaba. Entonces, lógicamente, teníamos otra frecuencia y tenemos otra tensión. ¿Por qué lo hacen los gringos? Pues para vendernos su equipo viejo y chafa que tenían. Por eso fue que tuvimos que acceder. Pero bueno, no nos preguntaron, nada más nos lo impusieron. Entonces, prácticamente nosotros en América del Norte utilizamos la misma tensión. A partir de ahí nosotros debemos o tenemos que saber estos datos, tanto la tensión de bobina como la potencia mecánica. ¿Para qué la potencia mecánica? Bien, tenemos 2 métodos de arranque. El primero, tensión plena. ¿Qué significa eso de tensión plena? Que la tensión de alimentación se llega directamente al motor, tal cual. Si son 220, los 220. Si son 440, los 440. Y tensión reducida. De ahí su nombre. Se le reduce la tensión. Reducida. Perdón. Reducida. Pero ojo, muchas veces los de tensión reducida, no nada más se reduce la tensión, sino más que nada se reduce la corriente. La corriente de alimentación se reduce. ¿A través de qué? De varios métodos. Por ejemplo, les voy a poner así un ejemplo muy
muy simple, muy breve. Fíjense, para que vean que pues, no lo estoy mintiendo. Observen. Tengo el motor. Este es el símbolo del motor. Cuando ustedes estén en control, ya propiamente haciendo diagramas, que quizás ya lo están haciendo, así van a ver el símbolo del motor. Tenemos T1, T2, T3. Un motor de 3 bornes, porque ya está conectado internamente. Ya olvídense de si es delta estrella, olvídense. Bien. Lo que comúnmente hacemos, fíjense bien, es en un sistema de tensión reducida, poner esto. Y aquí vienen algo llamado contactores. Ahí está. Los contactores son medios de arranque. Cierro. ¿Por qué? Porque lo que hace es esto. Son como los interruptores que tenemos en casa, se parecen mucho, de hecho tienen el mismo funcionamiento. La diferencia es que el accionamiento es mecánico manual, este es mecánico eléctrico. ¿Por qué? Porque se alimentan a través de una bobina. Son relevadores. ¡Pum! Cierro esto. Se cierran. ¡Pum, pum, pum! De ahí los esquemas. Pasa la corriente, pero ojo, aquí tengo bobinas. Lo estoy poniendo en estrella porque es la más fácil. Ahí está la estrella. Este y este está en serie, este y este está en serie, este y este está en serie. Por lo tanto, tengo caídas de tensión. Si se cae la tensión, ¿qué pasa con mi corriente? También se cae. Pues en lugar de llegarle toda la corriente, ¿qué pasa aquí? Parte se cae aquí, parte se cae aquí. Quedan en serie las dos. Por lo tanto, aquí que estoy reduciendo la corriente que entra, el motor arranca. No arranca con todas sus características, es decir, estas resistencias lo que hacen es limitar la corriente al arranque. ¿Para qué? Para evitar que el motor se dañe. Ya que el motor arranca y alcanza entre 2/3 a 4/5 de su velocidad del rotor. Ojo, el campo magnético giratorio se establece. A él le vale si hay o no hay corriente. O sea, con que haya un cuarto de corriente, un quinto de corriente específicamente, 0.5, 0.4, 0.3 de corriente, el campo magnético se establece y a él le vale. ¿Cuál es el problema? El rotor. Que haya la suficiente fuerza para mover el rotor, para que haya la suficiente interacción magnética en el rotor. Resulta ser que cuando alcanza entre 2/3 a 4/5 de la velocidad del rotor, cancelo estos. ¿Qué es lo que hago? Una secuencia de operación. Es decir, ya que esto alcanzó estos valores, este rango de velocidad, brinco la corriente para que en lugar de que baje por el lado naranja, baja por el lado negro. Lo brinca, por lo tanto, cancelo esta y toda la corriente entra al motor. Pero ya el motor ya arrancó. ¿Sí me explicó? Cuando el motor ya arrancó, pues ya no pasa nada con la corriente. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sube un poquito. El problema es al arranque. Cuando yo hago que el motor arranque desde 0 a un valor X, Y o Z, es cuando consumo la mayor cantidad de corriente. Después ya no. Ya que arrancó, la corriente se baja, se reduce, ahora sí entra el otro contactor, permitiendo brincar este elemento de limitación y entrar a corriente directa. Y ya, el motor sigue trabajando. De ahí el método, tensión reducida. Pero en esencia lo que estoy reduciendo, ¿qué es? La corriente de alimentación. ¿Cuándo se hace esto? Ah, pues cuando la potencia mecánica es mayor a 5 HP. ¿Cuándo hago tensión plena? Menor a 5 HP. Menor o igual a 5 HP. Si yo hago el cálculo, más o menos en tensión plena, me anda consumiendo 10, 12 amperes a 5 HP. Cuando arranco, la corriente de arranque del motor trifásico se me va de 2 a 7 veces. Si estoy manejando 10, vamos a sacar un factor de 3, 30 amperes. Los conductores lo soportan, del 12.
son 30 amperes. Del 10, pues aguanta más. Del 8, pues aguanta todavía más. ¿Pero qué pasa si un motor de 20 HPs? Pues me va casi a 40, 50 amperes de línea. O sea, la línea es cuando ya el motor arrancó, cuando le meto carga al motor. Eso lo vamos a ver cuando, el día jueves. Pero ojo, ¿qué pasa cuando la potencia mecánica es muy grande? Pues va a consumir mucha corriente al arranque. Si estoy manejando que son un motor de 20 HPs, estamos manejando quizás 60 amperes de corriente de línea. Si se me va a arranque de 2 a 7 veces, cuando menos son 120 amperes de arranque. Y no es cierto, es mucho más. Más o menos alcanza los 1000 amperes de corriente de arranque, es un montón. Es lo que consume todo un edificio entero. No, ni es cierto. Más o menos un edificio entero, ¿qué les gusta? Unos 15 amperes por casa. Son 4 casas por piso. 60, son 6 pisos. 360, o sea, son 3 edificios. Eso es lo que arranca un motor de 60 HP. ¿Y dónde lo usamos? Ah, pues hay muchos lugares donde sí se usa. Muchísimos. De hecho, ustedes pueden decir, hay 5 HP donde lo usamos en los famosos sistemas de bombeo que suben el agua a precisamente los edificios para bajarla por gravedad a los tinacos que se tienen allá arriba. Así es un motorcito no muy grande, ¿eh? De espacio físico no es muy grande. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de considerar para poder echar a andar un motor. Esto, insisto, no nada más es llegar y conectarlo y ahí échale, súbele. Total, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena protección, si a lo mejor en el fusible o en el medio de arranque le pusimos ahí puentes o diablitos, pues lo primero que se va es el cable, o sea, el cable de alimentación. No el cable que sale del contacto al motor, no, ese posiblemente aguante. No, el que se va es el de la canaleta, el de la canalización, el del tubo. ¿Y qué provoca? Pues un incendio. ¿Se me explicó? Entonces, lo primero que debo de verificar, sí, yo sé que lo puse 1 y 2, pero me voy primero a potencia mecánica. ¿Por qué? Porque esta es una norma que también ya probablemente ya se los hayan dicho en control. Probablemente, si no, se los van a decir tarde o temprano. Aquí necesito yo hacerlo, esta verificación. ¿Dónde viene? Dato de placa. ¿No tiene dato de placa? Pues vemos la robustez del motor, de la máquina. Muchas veces viendo la robustez, el tamaño físico, podemos decir nosotros, sí es un motor de más de 5 HP. Los motores de 5 HP más o menos han de medir, cuando mucho, unos 35, 40 centímetros de largo. Y eso también depende del diseño. Pero para eso nos vamos a manuales. Ahorita ya toda la mayoría de los manuales se encuentran en línea. Podemos buscar marcas, podemos buscar ejemplos de motores, ya los observamos por igualación. Podemos decir, este es un motor de tal característica. Es de más de 10 HP, no lo puedo arrancar así, con el puro contactor y el puro cable. No, tengo que hacer otras maniobras. Ahí es cuando debo de meter los sistemas de arranque a tensión reducida. Ahora bien, para que yo pueda conseguir esos arranques, verifico, lógicamente, mi potencia. ¿Y después qué hago? Mi tensión de bobina. ¿Por qué? Porque hay motores de 5 HP que pueden trabajar a 440 en un ejemplo, 220. ¿Cuándo yo sé de eso? ¿O cuándo caramba sé que debo de meter 220 a 440? Pues dependerá de quién, de este dato, de la tensión de bobina. La tensión de bobina se define como la tensión de operación del devanado. Es decir, es el valor que yo le aplico a este arrollamiento bovino de devanado para que me cree el suficiente campo magnético y pueda permitir el funcionamiento del motor. Si tengo 3 bobinas, son 3 tensiones. Comúnmente son iguales las tensiones. De hecho, las características de las bobinas son iguales. Si tengo 3 bobinas, las impedancias son
Z1 igual a Z2 igual a Z3. Es decir, las tres impedancias deberán de ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia en una de las tres impedancias, va a provocar que una fase se sobrecargue. Si se sobrecarga una fase, me va a consumir más corriente esa fase. Me va a consumir. ¿Y eso qué me trae como consecuencia? Que siempre voy a tener mis sistemas desbalanceados. Las cargas, en este caso motores, porque recuerden esto ya es una carga, porque consume energía. Las cargas de motores se les maneja como balanceadas. Siempre, toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre mis impedancias son iguales. Aquí es donde entra parte del mantenimiento. Si yo observo que mis impedancias, una de ellas está diferente a las otras dos, significa que ese motor ya empieza a estar dañado. ¿Cómo identifico que mis impedancias empiezan a estar diferentes? Midiendo resistencia. Recuerden que la impedancia, voy a borrar esta parte del número 2 nada más. La impedancia se constituye a partir de dos elementos. ¿Cuáles son estos dos elementos? Pues uno es la resistencia, según lo que me dijo la electrotecnia de corriente alterna, y una parte inductiva. ¿La parte inductiva de quién depende? Pues depende del número de espiras, del calibre y del núcleo. Entre más cantidad de espiras, tengo más resistencia. Y también tengo más reactancia. Si tengo un núcleo especialmente diseñado para tal efecto acero al silicio, en comparación de hierro colado, eso va a provocar un campo magnético diferente, por lo tanto mi reactancia disminuye. Y si tengo un calibre muy alto de lo que se refiere a el conductor con el cual estoy creando la bobina, va a producir más resistencia y mi reactancia va a reducirse. Entonces, a partir de estos tres elementos, yo observo que mis condiciones de reactancia pueden variar. Y si varían mis condiciones de reactancia, va a variar mi condición de impedancia. Las tres impedancias deben de ser iguales. Ahora, hace un momento les dije que si yo mido la resistencia, es decir, tengo la bobina, esquemáticamente hablando, 1.4 es la bobina 1.4. Tengo la bobina 2.5 y tengo la bobina 3.6. Yo debo de medir con un ómetro entre 1.4, 2.5 y 3.6. Siempre. Cuando yo le voy a dar mantenimiento, es lo primero que tengo que hacer. Verifico las resistencias, las tres resistencias, R1 fase 1, R2 fase 2, R3 fase 3. Las tres deberán de ser iguales. Siempre. Pero ojo, si una varía, ya tengo problemas. ¿Por qué tengo problemas? Resulta ser que lo tengo conectado en delta. ¿Qué pasa en delta? No tengo neutro. En estrella tengo neutro. Esta es una conexión estrella. Y este es un neutro que está de más. Pero es un neutro. Comúnmente lo podemos mandar a un neutro o a tierra. La corriente en exceso de cada una de las fases, por ahí se va. El motor trabaja bien. ¿Qué pasa en delta? Una de las fases se sobrecarga. ¿Cómo sé que se sobrecargó? Pues se calentó. ¿Cómo sé que se calentó? Pues verifico la línea. Mido con ampérmetro. La fase que esté con mayor corriente es la fase sobrecargada. Pero ojo, aquí llegan, esta fase se divide en dos, esta fase se divide en dos y esta fase se divide en dos. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que verificar si esta es la que se está calentando o es la que consume más corriente, debo de verificar si es esta bobina o si es esta bobina. El problema del estrés es que me va a costar más trabajo verificar cuál es. ¿Por qué? Porque esta línea verde que se llama neutro es la que manda la corriente excedente. Ya lo vieron en electro. Esta me manda la corriente excedente. ¿Qué tengo que hacer para esto? Quitar el neutro.
Entonces una de las bobinas se va a calentar, más que las otras dos. ¿Por qué sé que se calentó? Porque mido corriente. Y una de las tres va a tener más corriente. Va a parecer mucho a lo que está haciendo en el delta. Aquí el problema es que en el delta tengo dos fases conectadas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que medir. Ya que medí, desconecto. Ya que desconecto, o sea, desconecto de la línea. Ya que desconecto de la línea, desconecto las terminales del motor. Y mido eso que estoy haciendo. Resulta ser que esta es la falla. ¿Por qué? Tiene más resistencia. Se van a preguntar, bueno, ¿y por qué si no se mueve, si no... Ah, porque cambiaron las condiciones estas. ¿En qué momento cambió una condición? Simplemente le metimos más carga. La bobina se fisura. El calibre es constante, se no se puede cambiar, pero la bobina se fisura. Se pone en corto, el número de espiras se reduce. ¿Se me explicó? Cuando se pone una bobina en corto, se reduce el número de espiras. ¿Por qué? Porque la corriente brinca las espiras y se junta justo en los puntos donde está el corto. O sea, en lugar de que pase por toda la corriente brinca. Cuando la corriente brinca, anula todas estas bobinas. Por lo tanto, su resistencia cambia. Y como cambia su resistencia, ahí es donde está la fuente de falla. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiarla. Así de simple. ¿Sí me explicó? Entonces, yo tengo siempre que estar verificando esto. Quizás la impedancia no la pueda medir, perfecto, pero mido la resistencia. Si mi resistencia es diferente, aguas. Ahí tengo un problema. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarlo. Verificar dónde está. Y esa es una forma rápida de hacerlo. Sí, me puedo tardar horas, pero es una forma rápida en lugar de abrir el motor, desarmarlo. No, no, no. No puedo desarmar un motor. ¿Qué tal si nada más es una conexión? Se les olvidó darle apriete a las terminales. Comúnmente se llaman bulldog. A los bulldog que amarran al conductor. Por el que, ojo, no se hacen arillos, ¿eh? O no se hacen estas cositas, estos ganchitos, no se hacen, ¿eh? No, 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 no. Eso sí, eso es una gran mentira. Lo que se hace se colocan conectores especiales. De un lado tenemos una entrada y del otro tenemos una entrada. Y tenemos una tuerca atrás. Se mete esas tuercas, perdón, se mete el conductor, se atuerca, se cierra la tuerca, se cierra la tuerca y ya. Son conectores de aluminio. Se coloca y ya permite que esté bien la conexión. ¿Qué pasa si no lo hago así? Simplemente se calienta ese punto. Y ahí está la resistencia. Se eleva. Cuando tengo un corto de bobina, la resistencia se reduce. Yo mido las tres bobinas y resulta ser que una bobina está más baja de resistencia, ahí tiene un corto. Así de simple. Cortocircuito. Si yo observo que mis bobinas están más altas, significa que probablemente hay ahí un falso contacto. Iba a decir posible desconexión, no. Falso contacto. Significa que no apreté bien esas tuercas. No la puse bien, no medí el torque con la llave torquimétrica, no medí bien la tuerca. Nada más así lo hice al puro llegue. No, muchachos, nunca hagan las cosas al puro llegue. En mecánica de precisión y en mecánica automotriz y en otros rubros de mecánica, háganlo al llegue. Aquí no, en lo eléctrico no. Hay veces que es mejor, aunque se trasrosque, que se rompa la rosca, preferible. ¿Por qué? Porque así llego. Y así es seguro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen su amarre, yo espero que alguna vez lo hayan hecho, lo intenten hacer, o traten de conseguir ahorita alambre y traten de hacer una amarre cola de rata. El chiste del cola de rata es que cuando nosotros lo veamos a contraluz, no pase la luz. Hay muchos amarres que se hacen así, que se ven cuando salen de la caja de conexiones y lo vemos hacia contraluz, se ve que pasa la luz. Ese es un error, ese es un amarre mal hecho. ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo hago el amarre, igual, es que esta pandemia nos vino a dar en la torre, pero bueno. Voy a tratar de hacerles esta pequeña demostración, probablemente en 15 días. Voy a conectar dos alambritos. Cuando yo hago el amarre, yo no nada más lo voy a hacer así. O sea, agarro los dos con una pinza, con la otra pinza lo sube, hago las vueltas. No, así no se hace. Cuando yo hago esto, tengo que estar jalando. O sea, aparte de hacer la vuelta, tengo que jalar. ¿Para qué? Para que el contacto mejore. Y si pueden estañarlo mejor.
Recuerden, muchachos, los conductores son elementos que si yo los corto, en este punto de corte cambian sus propiedades. Y otra, no es lo mismo poner el alambre así. ¿Por qué? Porque el alambre se va a oxidar. Estamos en un medio con oxígeno. Se va a oxidar. ¿Qué pasa si se oxida? Se genera resistencia. ¿Sí me explico? Si se genera resistencia, ¿qué se produce? Calentamiento. Mal paso de corriente. Cuando pasa mal la corriente, se produce calentamiento. Ojo, tengo que hacer que la corriente que viene en el conductor pase al otro conductor. Para que pase al otro conductor, tengo que hacer un buen amarre o bien estañarlo. Cuando ustedes colocaron, y me voy al ejemplo de electrónica de potencia, si es que hicieron el estañado, porque para eso es la práctica cero, la de estañado, que hacen su entramado, así, así, y ponen en cada puntito, es más, meten el alambre así en una forma, como le llamaríamos de viborita, igual, y el otro lado así, y así, es un eje de coordenadas. En cada punto de contacto se coloca un puntito de soldadura. ¿Cuál es el objetivo? Pues permitir la conductividad entre un punto y otro punto. Eso es el objetivo. O sea, no creen que nada más es para sacarse de la manga una práctica. No, tiene un sentido. Hace muchos años se les enseñaba a ustedes a estañar los conductores. De hecho, los amarres antes se estañaban. En las instalaciones industriales y en las instalaciones comerciales, lo que se hacía era estañar el conductor. Pero ojo, no se usaba cautín, se usaba un cucharón con plomo. Por eso se dejó de usar por plomo. Con plomo con estaño. Ojo, no estaño y plomo, no. Plomo con estaño. Se colocaban barras de plomo con estaño, se derretían y se vertían sobre los conductores, precisamente para que ese conductor, nada ni nadie lo pudiera, al momento de jalarlo, se abriera. Lo que hace el estaño es darle fuerza, es un revestimiento. Aquí muchas veces vamos a encontrar eso, cables estañados, y no en arillo, directamente, y eso hace que la conductividad mejore. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando yo corto un alambre, ya lo fastidié. Y ojo, acuérdense de algo, entre más conductor tengamos cortado, más riesgo de falla existe. Siempre va a ser una ley. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo aquí le pongo un amarre y otro amarre? Tengo dos posibles puntos de falla. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si no sé aislar? ¿Qué tal si no sé poner la cinta de aislar correctamente? Se hacen dos sentidos. Primero derecho y luego izquierdo. Así es como se está, así es como se aísla. Igual aquí, igual en la línea. Precisamente, lamentablemente, la pandemia nos viene a dar en toditita, porque todo esto nosotros lo hacíamos en presencial, en físico, y era mucho más fácil. Por eso ahorita nos va a costar un poquito de trabajo. Pero bueno, esto es importantísimo que ustedes lo sepan, al menos tengan la noción de qué carambas puede pasar si mis impedancias varían. Si mi impedancia se va para abajo, es un cortocircuito. Si mi impedancia se va para arriba, es un problema de continuidad. Eso es muy común. ¿Y qué me genera calentamiento? ¿En dónde? En las fases y en las líneas. Pero ¿dónde lo detecto? En el motor no lo detecto. Es muy difícil detectar un calentamiento, porque el motor siempre se va a calentar, siempre se los dije. Un motor siempre se calienta. Si es por calentamiento que digamos hay una falla, no es cierto, es una mentira. El motor siempre se va a calentar. Toda la vida se calienta. Más o menos es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque no llevamos un registro de los niveles de calentamiento que puede tener. Pero si observamos que una de las fases tiene mayor cantidad de corriente que las otras dos, ahí es donde está la falla. Entonces, a partir de ese monitoreo yo puedo determinar dónde carambas puede estar la falla. Si está en estrella, fácil, pero si está en delta se me complica un poquito más, tengo que hacer 2, 3 pasos más. Esos más adelante los vamos a ver. Pero sí es necesario que los empiecen a manejar o que al menos tengan una noción de por qué se hace así. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bien. Ahora, Sí, ¿qué pasaba cuando la impedancia subía? no, la resistencia. ¿Por qué sube la resistencia? Porque probablemente hay una falla de continuidad. Es decir, que no esté bien conectado.
que tengamos, que no hayamos hecho bien la conexión, el empalme de los alambres o de los cables que alimentan al motor con las terminales del motor. Hay veces que ustedes pueden encontrar un ganchito y otro ganchito. Y aislado muy bonito. Qué bien. Perfecto. ¿Qué pasa si la máquina vibra? ¿Qué pasa si está así? Empieza a producir arqueo. Se quemó. Pero por el arqueo. ¿Qué pasa si estamos en una atmósfera explosiva? Explota todo lo que está alrededor. ¿Qué pasa si estamos en una atmósfera corrosiva? La cinta de aislar se va. Y observamos que esto queda abierto y la atmósfera corrosiva pues está pegando al cobre, lo empieza a deshacer y de repente ya queda abierto, así. Ya no arranca el motor, ingeniero. Pues carajo, pues ¿cómo va a arrancar si no tiene cable? ¿Por qué? ¿Quién hizo la chamba? No, pues el egresado de la Wilfrido. Pues los corren. ¿Se me explicó? Entonces hay que tener mucho cuidado, chavos. Precisamente por eso tenemos que hacer un montón de actividades. Entonces, si mi resistencia que yo mido con el ómetro es baja, porque hay un corto en la bobina. Pero si mi resistencia es alta, es porque probablemente hay aquí un problema de falso contacto o continuidad. Cuando hay problema de continuidad es un falso contacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisarlo. Hay veces que a lo mejor, ojo, hay veces que yo puedo generar con un tornillo, un conector, tornillo y una tuerca. Padrísimo. Está mi tornillo. Digo, no pasa nada que estemos platicando esto, chavos. Al contrario, es parte ya del mantenimiento. Ahí está mi tornillo y mi tuerca. El tornillo, si es de acero, no nos sirve. ¿Por qué? Porque el acero no es conductor. Sirve, pero no es conductor. Latón, bronce, son los que mejor sirven. El bronce sirve mucho mejor que el latón. Los tornillos de latón, con tuerca. El de bronce, pero es muy costoso. ¿Por qué? Porque es una aleación muy especial. También el latón. No hay elemento latón, ¿verdad? Es una aleación, pero es más barata. Pero el bronce es más caro. ¿Por qué? Porque es estaño cobre. Y posee las dos cualidades del estaño y del cobre. Se hace muy buen conductor. Entonces, comúnmente cuando nosotros veamos conectores, observemos que sean de bronce o que sean de aluminio. Los conectores de aluminio más o menos son así, miren muchachos. Claro está que en su dimensión correspondiente, aquí es donde está el perno. El perno, ojo, no son de plástico, ¿eh? Y más o menos tienen por aquí, por acá. Aquí tienen las entradas. Este tornillo atraviesa esto. Ojo, muchas veces están pegaditos, o sea, son dos pequeños círculos tangentes. Estos son pequeños cilindros. ¿Qué se hace? Se coloca un cable y se coloca el otro cable en sentido contrario. El otro cable entra aquí, entra desde aquí, de atrás hacia acá. Y este cable entra de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Y el tornillo lo que hace es presionar a los dos. ¿Para qué? Mejora la conducción, mejora la conducción. Hay veces que estos dos pueden estar aislados, o hay veces que es un mismo grupo y se hacen 2, 3 conexiones aquí, y está bien. Se les conoce como bulldogs. Entran y lo cierran. Lo cierro a cierta presión, con cierta fuerza. ¿Para qué? Para que contacten. Y lógicamente el cable, no crean que, o sea, esto no está bien a escala. Es más ancho esta parte y este es más ancho. Estas zapatitas son más anchas. Entonces, ¿qué nos permite? Mejorar la conducción. Aquí es donde mejoramos la parte de la famosa conductividad. Pero hay veces que podemos hacerlo, sí, se nos facilita más con un tornillo mugroso y una tuerca. No, no lo hagan así. Estoy hablando de motores industriales, o sea, no se va a ir con un mugroso motor universal de licuadora o de lavadora, porque
Y de hecho esos también tienen sus conectores, ¿eh? Hay unos conectores así especiales muy parecidos, pero en pequeñito. Más o menos son así. Aquí tienen un tornillo. Tienen este hoyito. Si nosotros lo vemos de perfil, tenemos esto. Dos tornillitos. Aquí hay un conductor y aquí hay un retroconductor. Lógicamente, este tornillo está abierto, este tornillo está abierto, y esto entra así. Y lo cerramos. Clásico chalán, clásico chavo que no estudió. Lo cortan y lo amarran. Es la peor estupidez hacer eso. Nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque si yo lo vuelo, este está diseñado para estos dos cables. Quizá los dos cables, al momento que yo le doy el cierre de amarre, probablemente quede mal. Se calienta. Punto de calentamiento. Si se produce un punto de calentamiento, ¿qué pasa con la corriente? Se reduce. El motor ya no arranca. O arranca al principio y luego se calienta y se quema. O bien simplemente se desactiva, deja de funcionar. Nunca los rompan. Si los pueden reutilizar, reutilicen. Si no, compren otro. O sea, si van a hacer las cosas, háganlas bien, mejor ni se metan. Así. Tienen que aprender mejores normas. ¿Para qué? De trabajo. ¿Para qué? Para que su cultura laboral crezca. Para que sepan trabajar limpiamente y que sí los sigan contratando. Porque, ojo, ustedes afortunada o desafortunadamente van a generar empresas. Digo, esa es la realidad. Cuando terminen la ingeniería, si es que van para ingeniería, porque hay gente que a lo mejor después de esto se va a una carrera de contaduría, de administración. Está bien, o sea, no pasa nada. No es criticable, al contrario, es admirable. Es un mundo totalmente diferente. Igual se va, está bien, no pasa nada. Igual no les gusta nada de esto, perfecto, qué bueno, qué padrísimo. Pero el chiste es que lo tengan. Ahora bien, esas personas que se cambien de carrera o bien que continúen en esta, pues van a desarrollar sus empresas. Entonces, si no saben trabajar, si no saben hacer las cosas como es debido, bajo un patrón de calidad, no los van a volver a contratar. Pierden clientes. No, el chiste. Un buen trabajo es la presentación de ustedes. Siempre. Ah, mira. Pues sí, lo sigo contratando. ¿Qué crees, maestro? Pues, ¿qué cree, ingeniero? ¿O qué cree, licenciado? Tengo un problema. ¿Me puede venir a echar la mano otra vez? Con mucho gusto. Pum. Y acuérdense, ustedes no cobran por lo que hacen, cobran por lo que saben. ¿Sí? Acuérdense siempre de eso. Entonces, estas situaciones que podemos encontrar, evítenlas hacer. Hay que cambiar nuestra cultura laboral, en el sentido de la ejecución del trabajo. Por eso soy tan insistente en muchas cosas. Aunque me lleve 2 horas, aunque me lleve todo un día, insisto en muchas cosas. ¿Por qué? Porque sé que en su momento se van a enfrentar y al menos les quiero dar o allanar lo más posible el esfuerzo. Porque, pues, ¿qué les parece si somos como otras escuelas que ni siquiera les dan clase? Pues no, creo que no es el chiste. Bien, ¿hasta ahorita alguna duda, muchachos? ¿No, ninguna? Perfecto. Ahora, ¿qué es la tensión de bobina y la tensión de operación del devanado? Vamos a retomar lo que estábamos diciendo porque esto ya fue parte del mantenimiento, pero es esencial, lo teníamos que ver. ¿Cuál es el objetivo de conocer la tensión de bobina? Pues saber qué conectar, cómo conectar. Por ejemplo, uno de los datos comunes es 110, 120, 127, 220, 440 volts. Todos son volts. Esas son mis tensiones de bobina más usuales. Muy bien. ¿Qué pasa cuando estoy trabajando un motor trifásico? ¿Qué conexiones puede hacer? Dos. Estrella o delta. Pero, ¿puedo hacerlas? No. No siempre puedo hacer las dos. Aunque alguien les haya dicho, sí se puede hacer la conexión delta, sí, sí se puede hacer. Claro. Que funcione es diferente. Y ahorita van a ver por qué. Vamos a hacer dos esquemitas rápidos para que nos vayamos directo perdón, sobre esos valores.
Tengo la estrella. Y vamos a recordar los valores de los sistemas estrella y delta. Ahí está. En tensión, no en corriente. La corriente ahorita no me sirve para nada. A no ser que nos querramos complicar la existencia. Y pues ya bastante la tenemos complicada. Bien. Entre este punto y este punto. Aquí y acá. Se llama B de línea. Entre este punto y este punto. Se llama B de fase. Entre este y este, B de línea. Pero entre este y este, B de fase. De aquí que la B de línea es igual a B de fase. Aquí, la B de línea es igual a raíz de 3, B de fase. Ahora bien, en el cuadrito que al inicio de la clase tenían, les puse que el motor jaula verdilla tenía 3, 6, 9 y 12 terminales. Ahorita voy a manejar nada más los de 6 terminales. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, perdón. 3, 4, 5, 6. ¿Se dieron cuenta cómo lo hice? Ustedes van a empezar a hacerlo. Déjenme limpiarles bien. ¿Qué pasa si lo hubiera cambiado? Es decir, pues lo hago, pues ¿cuál es el problema? No pasa nada si cambio la secuencia, pero siempre y cuando respetando la conexión. 1, 2, 3. No es cierto. Era 1, 2, ahora sí, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 con 6, 3 con 5, 2 con 4, siempre. Aquí, ¿qué hubiera pasado? 1, 4, 2, 5, 3, 6. 4 y 5, 6 siempre unidas. Esa es la clave de la conexión delta y estrella. Y ahorita se las pongo aquí. La conexión estrella. Ahí está. Ojo, esta la conocemos como delta, pero la mayoría de la literatura la ven como triángulo. Pues sí, sí es un triángulo, de hecho hasta la ponen así. La conexión triángulo o delta, es que nosotros somos más grecolatinos, por eso lo usamos, es T1 con T6, T2 con T5, no, con T4, perdón, y T3 con T5. T1 a la línea 1, T2 a la línea 2, T3 a la línea 3. Esas son mis terminales, T1, 4, T2, 5, T3, 6. La 1, 2 y 3 son entradas. La 4, 5 y 6 son salidas. Así está establecido. Podemos hacerlo al revés, se puede. Y no pasa nada. En estrella, T1, L1, T2, L2, T3, L3, T4, T5, T6. Estos guiones, o rayitas, como quieran, yo los conozco como guiones, significan conexión. Es un motor 6 bornes, a todo dar. Cuando es de 9 y cuando es de 12 cambia toda la concepción. Pero más adelante lo vamos a ver. No se preocupen, todo con calma. Bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. 1 con 6, 3 con 5, 2 con 4. 2, 3 y 1. Son mis líneas. Eso está bien, pero hay que tener mucho cuidado. Esta conexión no se puede hacer en esta y esta no se puede hacer en esta. ¿Por qué? Yo les dije que podemos conectar, sí, en delta o en estrella, un 6 bornes, sí, sí se puede. Puede hacer esta y esta, que funcione es otra cosa.
Son dos cosas diferentes. Y ahorita van a ver por qué. Recuerden, en América tenemos sistemas trifásicos con una tensión mínima de 220 volts. 220 volts, 440 volts, 660 volts y sus variantes. 240, 470, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son mis variantes. En Europa, 220 monofásica, 380 trifásica. ¿Cómo conecto un motor europeo en América? En América tenemos 60 Hz, en Europa tenemos 50 Hz. Por lo tanto, si lo conecto en América, un europeo se va a acelerar y no va a durar lo mismo que si lo conecto en 60 que en 50 Hz. ¿Sí me explico? Aquí lamentablemente tenemos motores a 380 conectados a 440. Digo, así es México, ¿qué quieren? Esa cultura que tenemos del desastre, pues nos vale, pero bueno. Y sí existen. ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Todo bien. Entonces, ¿qué debo de tomar en cuenta, muchachos? La B de bobina. Por ejemplo, si tengo una B de bobina de 110 volts aquí, yo puedo indicar que la B de bobina, por el circuito que tengo y por el esquema que también estoy desarrollando, que es mi B de fase. Esta bobina es la B de fase, pero esta bobina está operando a una tensión de bobina. Por lo tanto, mi tensión de bobina, primer ejemplo, 110 volts. ¿Cuál es mi tensión de línea? La tensión de línea que este motor necesita es de raíz de 3 por 110 volts. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene calculadora? Porque ahorita tengo un poquito lejos el teléfono. Ya saben que esas cosas tienen todo. ¿Cuánto es esto? 190. 190. ¿Cuál es la tensión de línea que les dije? Perdón, ¿cuál es la tensión trifásica mínima que tenemos? Te los acabo de decir, ¿cuál fue? ¿Cuál es, muchachos? La tensión trifásica mínima que tenemos. Se los acabo de decir, ¿eh? ¿480 volts? No, la mínima son 220. Eso significa que si le conecto 220 a este motor, ¿cuántos volts tengo de más? 30. ¿Qué creen que pase? Pues no va a durar. Sí lo puedo conectar. Ojo, y no se va no se va a acelerar. Simplemente va a consumir más corriente. Por lo tanto, su vida útil va a disminuir. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa en el delta? ¿Cuál es mi tensión de bobina? La misma. 110, no ha cambiado, es la misma máquina. Aquí está en estrella, pero ojo, este es diferente a 220 volts que la tensión mínima trifásica. Ojo, aquí 110 es mi tensión de bobina, pero es la tensión de fase. Se vuelve a cumplir esto. Uh-huh. La B de bobina es igual a la B de fase, que es igual a 110 volts. Pero, pregunta, para este ejemplo, ¿a poco tengo sistema trifásico a 110? No, no existe. Por lo tanto, si yo quiero conectar un motor de 6 terminales en estrella, posiblemente no lo pueda conectar en delta. Y viceversa. Si este conecta en delta, posiblemente no lo pueda conectar en estrella. A lo mejor funciona al principio, pero se va a quemar. Si yo le quiero meter 110, a un motor de 110 volts en trifásica, le quiero meter 220, estoy metiéndole el doble de tensión. ¿Qué creen que pase a nivel bobina? Se queman. Nada más zumba el motorcito y se quema. De hecho, flamea. ¿Se dan cuenta que necesito conocer?
para poder conectar un motor esa tensión. Y la tensión de bobina es súper importantísima. Por ejemplo, ahorita les voy a abrir la aplicación del programa. Quiero que observen. Permítanme. Voy a abrirlo y observen, muchachos. Listo. Les comparto la aplicación. Este es el programa. Yo espero que se aprecie. Bien. Voy a utilizar el motor de inducción. Aquí lo voy a poner. No pasa nada. Voy a aplicarle el zoom. Quiero que lo vean. Deje nada más cuadrarlo. Ahí está. Es el máximo zoom. A ver, muchachos. Listo. Déjenme ponerle más zoom acá por parte de la página. Ahí está. Es un motor de 6 bornes. Ahí están mis 6 bornes. Es un jaula de ardilla. El circulito este me indica la jaula de ardilla. Este es un círculo concéntrico. De hecho, son 2 círculos concéntricos. Es el rotor. Cada circulito que tengo aquí está dando, o ejemplifica más bien, ejemplifica las barras del cortocircuito del rotor jaula de ardilla. Bien. Aquí tengo una bobina, otra bobina, y por último la tercera bobina. Y vean la secuencia de las famosas terminales. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Coincide con lo que estábamos viendo, con lo que están viendo ahorita, que ya sé que les aparecen las 2 imágenes, la del pizarrón y la de la página compartida. Perfecto. Lo voy a centrar un poquito. Observen cuando me posiciono con mi puntero sobre las terminales. Vean que salió. Bobinado del estator. Otra vez, por si no lo alcanzaron a ver. 120 volts, 1.5 amperes. El 1, el 2 y el 3. Este dato que aparece ahí, 120 volts, 1.5 amperes, son los datos de operación de la bobina. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos ahorita para identificar si puedo o no conectarlo en delta y en estrella de forma arbitraria. Acuérdense que la palabra arbitraria se refiere a la decisión que yo tome para hacer la conexión. O sea, así de mis puros calzones puedo decir, va en delta, va en estrella. ¡No! Aquel que les diga eso está tonto. Por no decir otra palabra que no puedo decirla. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tengo que respetar las características del motor. Si mi bobina me dice, me establece de diseño que es de 120 volts, 1.5 amperes, pues eso es lo que voy a meterle al motor. 120 volts, pero ojo, el 1.5 es lo que él consume, no lo que cede. Pero son mis datos de operación, por lo tanto, a partir de aquí yo puedo sacar ¿qué? Mi impedancia máxima. ¿Cómo? Esta entre esta. Tensión y corriente. Saco mi impedancia y ya determino muchas cosas a partir de ahí. Pero eso no es parte de esta particularidad, no, lo que necesito es lo siguiente. Voy a dejar de, permítanme, todavía no dejo de compartir, observen más abajo. Vean que dice como motor, porque dice alternador. Yo no sé cómo trabaja como alternador, pero bueno, como motor. 200 watts, factor de potencia de 0.73, 1685 RPM, 1.14 amperes. Pero vean arriba, 208 volts, trifásico a 60 Hz. 208 volts, trifásico a 60 Hz. Dejo de compartir, porque ahorita vamos a regresar. ¿Eso qué significa? Que mi tensión de línea es de 208 volts.
la tensión en México, trifásica, ¿cuánto es lo mínimo? Son 12 volts. Ah, en sistemas trifásicos, y específicamente cargas trifásicas, tenemos más o menos tolerancia, más o menos de 10%, 15% hasta el 20%. De hecho, las lamparitas incandescentes que antes llegamos a usar, a lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero las lamparitas que antes usábamos eran más o menos una tolerancia del 15%. Es decir, si usted decía que mi dato de placa 125 volts, 15% arriba, 15% abajo. Saquen el 15% de esto, lo suman para arriba, lo restan para abajo. Es mi gama de valores. O sea, sí, mi límite superior, mi límite inferior. Para eso me sirve el cálculo también, ¿eh? Bien, para determinar cálculos, perdón, para identificar puntos de tolerancia. O sea, más o menos son como 140 volts, 100 volts, 95 volts. Esa es mi gama de valores. Son mis límites antes de que la lámpara se queme o de plano deje de funcionar. En un motor, si estoy manejando el 10%, son más o menos 10%. ¿Cuánto es más o menos 10%? 10% son 20.8, es decir, más o menos 20.8 volts. Es decir, para arriba, 208 más 20.8, 228. 229. Para abajo, 190 no, 172 es lo que maneja. O sea, de 172 a 229. Eso es lo que puede manejar el motorcito. Otros, lógicamente, también van a tener la misma tolerancia. Más menos 10%, más menos 15%, más menos 20%. ¿Por qué? Da la casualidad que muchas veces los sistemas de distribución eléctrica no me dicen la tensión. De hecho, podría ser un buen experimento en sus casas si es que tienen un voltmetro de corriente alterna. Midan la tensión en su recámara o en la recámara donde duermen con sus hermanos. No pasa nada. Midan la tensión en la recámara de sus papás. Pero pidan permiso antes, no van a hacer, oye, papá me dijo de tarea. No, 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 no. Pidan permiso primero. Y vean qué tensión llega a la cocina, que comúnmente es la que está más cerca de la cometida. O es a donde se encuentra el centro de carga. Midan la tensión en la cocina y mídanla en la última recámara. Van a observar que hay una variación de tensión. Hay veces que se puede encontrar de 10 volts. O sea, en lugar que les llegue 127.5, les llega 115, 112, 120, 125. ¿De qué depende? Pues del sistema de distribución que tengamos. ¿Y eso a quién depende? Pues de la compañía que nos lo suministra. ¿Sí? Entonces, ese es otro gran problema al cual nos enfrentamos. Por eso es que se hacen con tolerancia. Pero la tolerancia no es válida cuando es más del 50%. Ahí sí me disculpan, pero vamos a reventar la máquina. Ahora imagínense si es del 100. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué caramba mejor consigo una máquina de las características de mi tensión y de las características que necesito para que mueva carga? Bien, observen, rápido. Este es de 120 volts, 120 volts, 120 volts. Como es un motor de 6 bornes, lo puedo conectar así o así. 120 volts, 120 volts. Ahora, vámonos primero con el delta, porque es donde creo que hay un pequeño problema. La tensión de bobina es de 120 volts. Se percataron que las tres bobinas es lo mismo. B de fase. Pero también es igual a B de línea. Por lo tanto, ¿cuál es mi B de bobina? 120 volts. Trifásico a 120 volts. No existe.
No le puedo meter 220 volts. O sea, puedo conectar el motor a 100, así, en delta, sí lo puedo conectar. Pero no hay tensión de 120 volts trifásica. Hay monofásica, que es muy diferente. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente evitar esta conexión. Va a haber ocasiones en las cuales ustedes se enfrenten a este tipo de situaciones. La única conexión posible, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser esta? Porque todavía no lo he demostrado. Vamos a demostrarlo. La B de fase es igual a B de bobina por la conexión, 6 bornes, que es igual a 120 volts. Por lo tanto, la B de línea es igual a B de fase por raíz de 3. Este es igual a 120 por raíz de 3. ¿Me pueden decir cuánto es? Por favor. ¿Cuánto nos da, muchachos? $207. Punto 78. 88, muy bien. Que es congruente a 208 volts. ¿Se percataron qué hice? Entonces, a partir de la tensión de bobina, yo determino cuál es mi condición de conexión, independientemente de la potencia mecánica. Eso no hay ni vuelta de hoja. Pero a partir de mi tensión de bobina, yo puedo determinar qué caramba puedo hacer con el motor, si es estrella o delta. Ahora, vámonos en caso contrario. Bueno, ahorita cópienlo, por favor. ¿Cuál es el caso contrario? Cuando tenemos una tensión más grande. ¿Hay tensiones especiales? Efectivamente, hay tensiones especiales. ¿Que las podemos más adelante ver? Claro que sí. Pero ahorita vamos a específicamente rápido a trabajar lo que es esas tensiones. Que, que realmente sí es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque puede causar confusión. De hecho, probablemente ya empiecen ustedes a notar o a empezar a experimentar cierta confusión. Porque, bueno, ¿por qué 120, 100 estrella y no en delta? Por la conexión, por las características de los circuitos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre hay que ver los datos de placa. Eso que les leí de la aplicación o del programa de simulación es parte de los datos de placa y es también un objetivo de todo trabajo de mantenimiento. Observar, verificar los datos de placa, porque son los que nos permite ubicar cómo caramba puede trabajar la máquina. En ocasiones puede ofrecer ciertos condicionamientos la máquina. A lo mejor es una máquina de baja potencia y la puedo conectar directamente a la línea o al arrancador y listo, no hay problema. No hay condicionamientos, pero hay máquinas que quizás un motor de 9 bornes de 20 HP, ahí le tengo que ver qué hacer para poder echar a andar. De ahí es donde entramos nosotros, independientemente de instaladores, porque también esa es la otra. Ustedes no nada más se van a dedicar al mantenimiento, también van a instalar, también van a controlar, también van a operar, también van a darle el mantenimiento. O sea, no nada más se crean que yo soy de mantenimiento. No, muchachos, el de mantenimiento es el todólogo de la empresa. Se debe dedicar a la electrónica, a la mecánica, a la refrigeración, a plomería, a todo. O sea, no crean que nada más hay. Si yo reparo bobinitas, no, hombre. Es a todo se le entra. Bien, voy a cambiar esos datos de placa que tengo en la parte superior de la bobina para que observen qué se tiene o cómo vamos a funcionar.
Resulta ser que ahora tengo una bobina de 220 volts. Y aquí es donde viene el problema, porque se van a percatar de algo. Ya es una tensión mínima trifásica como la conocemos, como la que nos proporciona Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues entonces nos vamos primero otra vez al delta, porque es el que me produce muchas inquietudes con respecto a la forma de operación del sistema. Aquí es B de línea. Muy bien, borramos esta. Ahora le ponemos B de 220, 220 y 220. Perfecto. B de bobina es igual a B de fase, que es igual a B de línea, de acuerdo al esquema, que es 220. Por lo tanto, sí se puede conectar en trifásica, porque es el valor mínimo que tengo en trifásica. Y de acuerdo a la conexión que estoy haciendo, cada bobina me soporta la misma tensión de línea. Perfecto. Ya tengo la posibilidad de conectarlo en delta. Ya me da mucho gusto. Ahora viene el problema. ¿Qué pasa en estrella? Pues vamos a ver qué pasa. Volvemos a las características. 220, 220, 220. La B de bobina es igual a B de fase, que es de 220 volts. Es el mismo motor, muchachos. ¿Estamos? Perfecto. Fíjense. La B de línea es igual a raíz de 3, B de fase. Por lo tanto, raíz de 3 por 220 volts. Eso me da más o menos 381 volts. Tensión europea. Esa es la tensión europea clásica que tenemos. Pasando el charco. ¿Lo podemos conectar en América? Sí, sí lo podemos conectar. ¿Cuál es el problema? Si lo conecto a 220 volts, ¿cuántos volts me faltan? 161 volts. Pero si lo conecto a 440, me faltan 161 volts. Pero si lo conecto a 440, ¿cuánto me sobra? ¿Qué pasó aquí? No le puedo meter 220 porque le falta tensión. No le puedo meter 440 porque le sobra tensión. ¿Qué pasa si le sobra tensión? El motor va a reducir su tiempo de vida. ¿Qué pasa si le falta tensión? Ojo, esta es la tensión de alimentación, esta y esta, B de alimentación. Estos son los valores mínimos. ¿Qué pasa con esta? El motor no va a desarrollar toda su capacidad. Por lo tanto, entonces, en estrella, no, esta no me sirve, pero esta sí. ¿Sí me explico? El día jueves, cuando hagamos la práctica, se van a dar cuenta ustedes simplemente de lo que, de la conexión. Regresamos al ejemplo de hace ratito. 110, 120, 120. 208 volts. Vamos a meter 220 volts, se sobretrabaja con 12 volts, no le pasa nada, está dentro de la tolerancia. Pero si yo lo quiero trabajar a 110, de hecho vamos a hacer la prueba. No se va a quemar, ¿por qué? Porque es un sistema de simulación. Ojo, simulación. Si lo quiero hacer en vida real, ¡puc! Lo trueno. No lo puedo hacer. En este ejemplo, este se nota luego. Ah, pues este es el ejemplo de un método de tensión reducida. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de tensión que debo de aplicarle? 381. ¿Cuánto le estoy metiendo? Olvídense del valor de abajo. ¿Cuánto le estoy metiendo? 220. ¿Cuánto debo de entrar? 381. Estoy reduciendo la tensión y el motor trabaja. El motor trabaja con esta tensión. Porque lo hemos hecho. No lo puedo dejar trabajando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se va a sobrecalentar. ¿Por qué? Porque no está jalando la corriente.
necesaria, porque no tiene la tensión necesaria. Se va a empezar a calentar a la larga. Es un sistema de tensión reducida. Simplemente empieza a trabajar a 220, empieza a girar, ya giró, y de repente le aplicamos los 381. No se puede aplicar 381, si lo mínimo que tengo es 220. ¿Qué hago? Pues de la transición de estrella lo mando a delta. Y aquí en delta ya trabaja como debe ser. Eso se los va a enseñar en control. Es muy fácil, pero más adelante se los enseña. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Perfecto. Nos vemos el jueves, chavos. Descansen, coman rico, por favor. Y eviten salir, Tú también, profe. Gracias, cuídense mucho. Igualmente, Hasta luego, profe. profe. Bye, profe. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.